Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Vamos a leer 4 capítulos. ¿Qué le parece eso? Amén. No, bueno, ahí está. Hasta las 3 de la tarde, pero Todavía es feriado, no tenemos ahí viene ninguna el opción. Pero no vamos a leer los 4 capítulos enteros, no se preocupen. Pero vamos a comenzar por Juan capítulo 13. Usted puede acompañar en su Biblia la versión que tenga, y los que tienen el celular, yo voy a leer la nueva versión internacional. Ahí en el celular generalmente pueden elegir la versión, ¿no? Juan capítulo 13, para que podamos reflexionar en la última conversación que Jesús tiene con sus discípulos. Vamos a ir leyendo varios pasajes dentro de estos capítulos hasta el 17. Pero mientras ustedes buscan, a mí me gustaría preguntarles algo que por ahí les resulte incómodo, pero que viene bien pensar. Si supieras que mañana vas a morir, ¿qué harías? A partir de ahora, si no sé, el médico te dice o el Señor le revela, le dice, mire, mañana 6 de la tarde usted muere, vos morís. ¿Qué harías a partir de ahora? ¿Qué harías en este tiempo? Ahora salís de acá, mientras estamos acá, cuando vas a tu casa, no hace falta que me responda, pero sí que se imagine cómo sería este momento, pasar las últimas 24 horas de tu vida. ¿Qué harías? ¿Con quién estarías? ¿Qué dirías? ¿O qué no dirías en este último ratito que tenés de vida? Esto es lo que le está pasando a Jesús en los textos que vamos a leer ahora. Está ahí el Señor con sus discípulos, Juan capítulo 13. Mirta enseñaba en la escuela bíblica el sábado pasado esta escena. Está el aposento alto, son las últimas horas que el Señor tiene con ellos, con sus discípulos, sus amigos. Había estado 3 años con ellos y comienza a lavarle los pies. Y a partir de ahí comienza también Jesús a tener una conversación con ellos, más bien como un monólogo, porque vemos poca participación de los discípulos, mucho de Jesús hablándoles. Él está consciente, el Señor está consciente de que este ya es el último tiempo que tiene, que lo van a venir primero Judas lo va a traicionar, lo van a arrestar, va a morir, que es lo que estamos recordando en esta fecha, y que el Señor quiere que sus discípulos tengan algunas cosas muy en claro, sobre todo para este tiempo que Él se va a ir, va a dejar de estar con ellos, quiere que sepan algunas cosas. Podemos leer juntos Juan 13, 1 al 3, para aclarar esto. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Seguramente su Biblia dice más o menos lo mismo en otras palabras. Pero ahí tenemos esta escena. No solamente lo externo, Jesús cenando con sus discípulos, sino también Juan, que había estado ahí, nos da un retrato de qué es lo que le pasaba a Jesús en su mente y en su corazón. Jesús sabía que se acercaba a su hora. Estaba consciente de que este era el último tiempo, de que volvía al Padre y de quien había venido. Y quiere asegurarse algunas cosas. Yo les voy a contar hoy 10 cosas de las que quiere Jesús asegurarse en esa charla. Por eso vamos a ir muy rápido, pero el video queda en YouTube, así que ustedes lo pueden volver a ver si lo desean. Vamos a ver entonces, lo primero que Jesús quiere que sus discípulos sepan. Esto es importante para ellos y por supuesto para nosotros. Juan 13, versículo 15 al 17. Dice la palabra del Señor, después de que le lava los pies a los discípulos, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. En otras versiones la pregunta no aparece. Me gusta cómo lo ilustra acá, Nueva Versión Internacional. ¿Entienden esto? ¿Entienden lo que significa lo que acabo de hacer? Yo, el Señor, he lavado los pies de mis discípulos, de mis aprendices.
Y le dice algo en el versículo 16, no hay nadie que piense, a quien se le ocurra, que el siervo es mayor que su amo. Así que si el Señor lavó los pies, lo que deberíamos esperar es que los demás también lo hagamos. Y de esta manera Jesús quiere asegurarse que los discípulos y nosotros entendamos que la iglesia que Él está fundando en ese momento es una comunidad, somos una comunidad en la que nos servimos mutuamente, en humildad y siguiendo el ejemplo del Señor. Que no hay otra manera de que podamos servirnos, ¿no? Si no es con humildad, es imposible. Si no es siguiendo el ejemplo del Señor, es imposible. La iglesia, el ministerio, no es un lugar para el desarrollo personal. El ministerio no es una oportunidad para mi desempeño, para desenvolverme, para ser oído o visto. El ministerio, cualquiera que desarrollemos, tocar la guitarra, abrir la iglesia, barrer, como estaba Cecilia al principio, barriendo la vereda, el ministerio es una oportunidad para servir. Y cuando servimos, no estamos haciendo nada extraordinario. No merecemos un monumento ni un cuadro. Estamos haciendo ni más ni menos que lo que el Señor nos dejó con su ejemplo. Servir a los demás. Lo segundo que Jesús quiere que sepamos, que sepan ellos y también nosotros, está en los versículos 18 y 19. Conviene que ustedes lean los 4 capítulos de Juan en su casa en el transcurso de este fin de semana. Versículo, acabamos de leer recién, ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Versículo 18. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les digo esto antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Sabía. ¿Y lo detuvo a Jesús en el desarrollo de su ministerio? No. ¿Se puso Jesús a quejarse en algún momento, a decir qué ingrata es la gente, qué difícil son las personas, uno se esfuerza, tanto que da y no son agradecidos? ¿En algún momento leemos algo parecido siquiera de Jesús? ¡Jamás! Jesús, no solo con sus enseñanzas, sino con su ejemplo, quiere que nosotros sepamos que la traición y la decepción son parte de la vida. Y son parte de servirle a Él también. Pero no son excusa para dejar de servirle. Ni a Él, ni a los demás. La noticia, que no es noticia, es que vas a servirle a gente que no te lo va a agradecer. Vas a dar mucho por personas que van a dar poco. Vas a esforzarte por personas que te van a traicionar. Y eso, igual que el Señor, no debería detenerte. Hacelo igual, hacelo cuantas veces puedas, hacelo hasta que Él venga a buscarte o hasta que te lleve a su presencia. Lo tercero que Jesús quiere que sus discípulos sepan y también nosotros está en el mismo capítulo 13, pero en los versículos 34 y 35. Y este sí es un pasaje muy famoso. Lo voy a leer en Reina Valera 60. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que nos amemos unos a otros. Exactamente. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. El amor está en la base de las relaciones cristianas. Debería, por lo menos. Como cristianos podemos estar unidos o podemos juntarnos por muchas razones. Porque nos sentimos cómodos, porque la congregación nos queda más o menos cerca de donde vivimos, o porque tenemos proyectos en común, o incluso podemos estar unidos porque tenemos enemigos en común. Y nada de eso está bien, nada de eso es suficiente si el amor no está en la base de nuestro vínculo. Es primero el amor, sobre todo el amor. Y por eso Jesús dice, este es el mayor y el mejor testimonio al mundo. Lo leímos en el versículo 35, ¿no? En esto es que todos van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y aunque sería bueno, lo voy a agendar para predicarlo en otro momento, no está Jesús hablando de nuestra congregación, está hablando de que nos amemos todos los creyentes. Por eso les decía al principio
que es importante que tengamos en cuenta a aquellos que son nuestros hermanos, que no tienen las mismas comodidades y facilidades que nosotros, pero también en la misma iglesia. ¿Nos importa eso? ¿Nos preocupamos? ¿Nos interesamos? ¿Alguna iglesia con la que no compartimos 2 o 3 cosas secundarias? ¿Podremos amarnos con ellos? Bueno, piénsenlo, llévenselo de tarea. El siguiente principio que Jesús quiere que sepamos antes de morir, quiere dejarle claro, ustedes, insisto, van a leer por favor los 4 capítulos en su casa, para tener más contexto. Pero en el versículo 38 hay algo más. Ustedes recordarán que Pedro está en el versículo 36, 37. Pedro dice, yo quiero ir contigo, Señor. Jesús le dice, no podés venir conmigo, pero a donde vayas yo voy a ir. Pedro tenía este tipo de acciones así efusivas, ¿no? Y entonces en el versículo 38 a Pedro, que le promete dar la vida por él, le dice, ¿tú darás la vida por mí, Pedro? De veras te aseguro, o de cierto te digo, esto es innegable, no es una opción, esto va a pasar, antes de que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces. Yo creo que todos en algún momento hemos estado como Pedro, ¿no? Señor, a partir de ahora voy a servirte más, voy a congregarme más seguido, voy a cambiar mi actitud con mi familia, no sé, algo que le hemos prometido al Señor, y el Señor que nos conoce, como leíamos en el Salmo de la semana, se acuerda que somos barro, gracias al Señor que se acuerda de eso, nos mirará como a Pedro y nos dirá, antes de que cante el gallo, ya me habrás negado 3 veces, lo que sea que eso signifique para nosotros. Pero una de las cosas que Jesús quiere que Pedro sepa, esto se lo dice en público, se lo dice a Pedro, pero están los demás escuchando y todos están ahí siendo testigos de esto. Incluso los que parecen más fuertes también pueden caer. Incluso los que parecen más comprometidos, los más aguerridos, los que están más apasionados por la causa, dispuestos a dar la vida, responden primero, siempre están al pie del cañón para servir, el primero que llega, el último que se va, incluso ellos también pueden caer. Tiene que saberlo Pedro y tienen que saberlo los amigos. Si Pedro no lo sabe, puede frustrarse. Cuando caiga, quizás piense que no hay retorno, quizás quiera abandonarlo todo. Y tienen que saberlo los amigos también, para que cuando Pedro caiga, lo levanten, lo ayuden, lo sostengan, lo restauren. Es importante que lo sepan todos. ¿Venimos bien? Parece que sí. Juan 14, versículos 1 y 2. Acá hay algo más que Jesús quiere que sepamos todos nosotros. Y también en el versículo 10. Juan 14, 1 y 2 dice, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Es importante que sepamos que Jesús nunca tuvo la intención de engañar a sus discípulos ni a nosotros. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Versículo 10. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O en la nueva versión internacional, ¿acaso no creen que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Antes de morir, el Señor quiere que los discípulos tengan muy en claro que la iglesia es una comunidad, debe ser una comunidad, que encuentre consuelo en la esperanza. Y su esperanza en la palabra del Señor. Ante cualquier circunstancia, ante una pandemia, ante una crisis familiar, ante una situación económica adversa, ante la traición de un Judas, que tengas consuelo en la esperanza. Jesús le dijo, yo voy a preparar una morada para ustedes. Si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Espérenme, voy a volver y voy a volver por ustedes. Esto que estamos celebrando a partir de hoy y que termina el domingo, es que tenemos esperanza y nuestra esperanza está en la palabra del Señor. Y ahora se lo voy a decir de manera negativa. Cuando nosotros no nos volcamos a la palabra del Señor, difícilmente tengamos esperanza porque no conocemos las promesas que Dios nos ha hecho. Y cuando no tenemos esperanza, no encontramos consuelo en las situaciones que vivimos.
pasan cosas y creemos que es el fin del mundo. Hay una pandemia o hay alguna situación en casa y parece que todo se derrumba y nos olvidamos que nuestra esperanza está en las palabras del Señor. Y eso nos da paz. Eso nos tranquiliza, nos enfoca, nos ayuda a seguir caminando, a seguir sirviéndole, a no volver atrás. Luego sigue Jesús hablando y le va a decir a los discípulos también algo que es importante, y es que tanto ellos como nosotros, la iglesia, los creyentes, no tenemos por qué hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. No tenemos por qué. Ahora, que intentamos hacerlo, de eso no me cabe duda. Todos nosotros queremos hacer las cosas con... Esto hablamos un poco en la semana, creo, en el discipulado, en el estudio bíblico, perdón. Muchas veces queremos hacer las cosas de nuestra manera, con nuestros esfuerzos y con la mejor intención, pero queremos ser nosotros quienes logren aquellas cosas que solo Dios puede lograr. Jesús quiere que ellos sepan que no tiene por qué ser así, y también nosotros. Juan 14, 16 al 17, el Señor les está dejando una promesa maravillosa, a todos nosotros en realidad. Y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consolador para que los acompañe de vez en cuando. ¿Dice así? No, Siempre. Qué buena noticia, ¿o no? Sí, siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Teníamos una conversación en estos días, en la semana, con Anita y con Israel. Ellas me decían, qué lindo debe haber sido estar en la época de Jesús y verlo, y conocerlo, y verlo caminar y escucharlo hablar. Y le digo, bueno, sí, creo que todos lo hemos pensado en algún momento a eso. Hubiera sido lindo, pero Jesús mismo dice, les conviene que yo me vaya. Porque cuando venga el Espíritu Santo estará con ustedes y estará en ustedes. Cosa que los contemporáneos de Jesús, bueno, algunos sí, pero ellos no pudieron experimentar eso. Moisés, Elías, los grandes profetas del Antiguo Testamento no tuvieron al Espíritu de Dios morando en ellos. Este es un privilegio de los cristianos. Y el Señor dice, yo estaré con ustedes siempre en la persona de mi Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros deberíamos dejarle más lugar al Señor, más lugar al Espíritu, para que sea Él el que haga, lo que conversábamos en la semana. En vez de insistir tanto en algún vecino, algún amigo, algún familiar que queremos que cambie y le hablamos y le hablamos y le hablamos, el Espíritu está en ustedes. ¿Y por qué no procurás mejor ser un canal por medio del cual el Espíritu fluya? Y ese Espíritu es el más interesado en que aquellas personas lo conozcan al Señor. Debería ser cada uno de estos un mensaje aparte para poder desarrollar, pero va a ser para el transcurso del año. Sigue el Señor hablándole a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículo 5, también un texto tan conocido. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Todos saben lo que es un pámpano? No. Versiones más modernas dicen, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Todos saben lo que es una rama? Ahora sí. Bueno, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El Señor quiere afirmar este principio en la mente, en el corazón de su iglesia. El plan de Dios, el propósito de Dios, es que demos fruto. Ese es el plan de Dios, que demos fruto. Otro día tendremos que hablar cuál es el fruto que el Señor espera de nosotros. Pero tenemos que saber esta mañana que el Señor no nos quiere ociosos. Así lo dice Pedro en una de sus cartas. Ociosos y sin fruto. Ese no es el plan de Dios. Que estemos activos, que estemos trabajando, que estemos sirviéndole, llevando el Evangelio, mostrando el carácter de Cristo a medida que pase el tiempo. Y todo eso es posible, según lo que acabamos de leer, solamente si permanecemos unidos a Él. Parecido a lo que mencionamos recién, cómo hacemos intentos, esfuerzos humanos por cambiar a otras personas, a veces también hacemos esfuerzos humanos por cambiar nosotros mismos. Queremos
intentamos, hacemos promesas. Y el Señor nos está diciendo, la manera en la que vas a dar fruto es que permanezcas unido a mí. Y como una rama que está unida al árbol, indefectiblemente va a fructificar, tu preocupación primaria debería ser estar unido al Señor. Y ahí le hago la pregunta que usted no me tiene que contestar ahora, pero sí la tiene que pensar. ¿Cuánto esfuerzo dedicas a permanecer unido al Señor? ¿Cuánto nos esforzamos? ¿Cuánto nos dedicamos? ¿Qué tan conscientes estamos de esta realidad? Lo siguiente que el Señor quiere que sepa es importante, sobre todo en esta época. El Señor quiere que yo sepa, que ustedes sepan, que seamos conscientes de que nosotros no somos de este mundo. Parece algo tan obvio, pero en la práctica es tan difícil de ver. Que sepamos que no somos de este mundo. Juan 15, 18 y 19. Estoy seguro de que la mayoría ya sabe las cosas que estamos hablando. Juan 15, 18 al 19 dice: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Y el miércoles también conversábamos acerca de esto, ¿no? ¿Por qué las personas no responden al mensaje del Evangelio? O en alguna asamblea que estuvimos escuchamos, ¿por qué la iglesia no crece y cada vez somos menos? No está, en otro lugar se preguntaba eso. Hay muchos factores que podríamos discutir, pero acá me parece que está el principal. El mundo, si el mundo te aborrece, no es nada nuevo, no es nada distinto a lo que le pasó al Señor, le pasó a sus apóstoles, le pasó a la iglesia durante 2000 años. Y la razón es que nosotros no somos de este mundo. Fuimos, ya lo habíamos hablado, sacados del mundo, vueltos a poner aquí para dar testimonio, pero no pertenecemos acá. A este siglo malo es la expresión que usa el apóstol Pablo. Este mundo que vemos es un campo de guerra en el que nosotros nos encontramos. Salimos cada día a librar batallas por la fe, por nuestras almas, por las almas de otras personas, por la verdad del Evangelio. Este mundo no es nuestra herencia, no es nuestro tesoro. No debería yo levantarme cada mañana y esperar comerme el mundo y ganarlo porque Dios me lo ha dado como herencia, porque soy su hijo. En realidad el mundo me va a aborrecer. Porque primero lo aborreció a él, y cualquier persona que se identifique con Cristo debería esperar eso. Así que si estás teniendo problemas con el mundo por ser fiel al Señor, deberías sentirte contento. Parece que no, pero así debería ser. Finalmente, antes de eso, Juan 16, 7 y 8, Jesús sigue hablándole a sus discípulos. Repito, por favor, lean todo esto en su casa. Juan 16, 7 y 8. Le dice el Señor: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Luego sigue hablando allí, ustedes cuando lo lean van a recordar estos pasajes que, insisto, yo sé que lo hemos leído y lo hemos escuchado. Jesús le dice: el Espíritu Santo tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Él los guiará a toda la verdad. Y todo esto para recordarnos que quien hace la obra es el Espíritu Santo. Oraba Lisandro y yo me sumaba a esa oración. Que al predicar sea el Espíritu el que nos convenza. Que sea el Espíritu el que nos enseñe, el que nos ilumine. Que sea el Espíritu el que nos santifica. Que sea el Espíritu el que nos une. Que sea el Espíritu el que cambie el corazón, el que revele el pecado. Que sea el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra.
Tenían que saber los apóstoles, y tenemos que saber nosotros, que el Espíritu Santo no es nuestra propiedad. Nosotros no lo poseemos al Espíritu. Espera el Señor que seamos nosotros la propiedad de Él. Para eso no sé yo, que seamos nosotros poseídos por el Espíritu, en el sentido que creo que todos entendemos, ¿no? Él no nos pertenece, nosotros deberíamos pertenecerle a Él. No es que el Espíritu Santo es una fuerza o un poder que me ayude a cumplir mis deseos, sino que son los deseos del Espíritu los que deberían cumplirse por medio de su iglesia. O sea que, en vez de pedirle al Espíritu Santo que haga lo que yo quisiera, debería el Espíritu Santo hacer lo que quiere por medio de mí. Podemos pensarlo en cualquier esfera de la vida. Como papá, debería el Espíritu Santo estar educando a mis hijas como Él quiere a través de mí. Como esposo, debería el Espíritu Santo de Dios estar amando y santificando a mi esposa como Él quiere por medio de mí. En el trabajo, o en el colegio, o en el barrio, debería el Espíritu Santo estar mostrando la gloria de Jesucristo como Él quiere por medio de mí. Yo no le tengo que decir al Espíritu Santo cómo hacer las cosas. Y acá espero no herir susceptibilidades, pero podemos repensarnos y cómo oramos. No recuerdo, generalmente no escucho a las personas cuando oran, pero hagamos un ejercicio. Cuando oramos le decimos al Señor cosas como: Señor, no sé, dame un trabajo para que mi familia pueda creer, o Señor, saná a tal persona para que los médicos sepan. Yo le tengo que decir al Espíritu qué hacer, cómo hacerlo y cuál es el mejor resultado. Pero oramos como si tuviéramos que darle indicaciones. Yo no me imagino al Espíritu Santo diciendo: qué buena idea, no lo había tenido en cuenta, gracias por decírmelo. No. Deberíamos, esta idea de decirle al Señor oraciones específicas, como si Él no supiera lo que queremos o lo que necesitamos. El Espíritu Santo no nos pertenece. Él es el que hace la obra. Y finalmente, ahora sí, en Juan 17, 9 al 11, y de nuevo en el versículo 20, Jesús está orando ahora. Y cuando está orando al Padre, delante de sus discípulos, les dice al Señor: ruego por ellos, por sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Y el versículo 20 a mí me parece extraordinario. No ruego solo por ellos, ruego también por los que van a creer en mí por el testimonio de ellos. ¿No les parece maravilloso? Hace 2000 años Jesús ya estaba orando por nosotros. No ruego solo por ellos, sino también por los que van a creer en mí por el testimonio de ellos, cosa que sigue ocurriendo hasta el día de hoy por medio de la Escritura. Y esto es algo formidable. Jesús ya intercedió por su iglesia y sigue intercediendo por su iglesia. Lo que significa que en este momento, a pesar de todas las acusaciones que el diablo u otras personas puedan hacer en contra nuestra, en este momento Jesús está delante de Dios, delante del Padre, intercediendo. Él es el mediador, dice Pablo a Timoteo. Juan luego dice: tenemos abogado delante del Padre cuando pecamos. Es Jesús que está oficiando todavía como sacerdote. Delante de Dios y por nosotros. Jesús ya intercedió y continúa intercediendo por su iglesia. Y ustedes, cuando lean estos capítulos en su casa, en esta semana, seguramente van a encontrar otras cosas que el Señor les va a ir mostrando, porque hay mucho más. Pero al leer esta escena, todo esto sucedió, como dijimos al principio, mientras Jesús cenaba con sus discípulos, en una noche que recordamos anoche. En la última cena, Jesús les lava los pies
y les da estas enseñanzas, buscando el Señor asegurarse de que la iglesia sepa estas cosas. ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Qué significan estos valores o estos principios para nosotros hoy? En primer lugar, nosotros tenemos que recordar y saber que la iglesia no es un invento humano. Esto es algo bueno. No se juntaron Pedro, Juan, Santiago y dijeron, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver si podemos poner una iglesia. No. La iglesia fue concebida y fue formada por Cristo. Si nosotros prestamos atención, recordaremos que todas estas palabras fueron dichas a los discípulos en conjunto, no a Pedro solamente, salvo el anuncio de su negación, pero es en comunidad, está en plural. Les he dicho a todos, Jesús está fundando una comunidad de fe. Eso es lo otro que tenemos que saber, que la iglesia es una comunidad, principalmente es una comunidad. Tenemos actividades, nos organizamos como una institución, estuvimos charlando de eso en estos días, tenemos un lugar físico en el que nos reunimos, pero la iglesia no es actividades que hacemos, ni un lugar en el que estamos, ni una institución que nos representa. La iglesia es una comunidad. Está gobernada por Jesús en la persona de su Espíritu Santo. Nosotros tenemos un ejercicio en casa, nos corregimos habitualmente, cuando decimos vamos a la iglesia, entonces, por ejemplo, Anita me dice, no, pa, vamos a la reunión, nosotros somos la iglesia. Nos ayuda a recordar que la iglesia tiene otras características y que está gobernada por Jesús en la persona de su Espíritu Santo, y eso nos ayuda a vivir siempre como iglesia. Miren, cuando nos juntamos a comer pizza con algún amigo cristiano, nos reunimos entre nosotros a tomar mate, vamos a la costanera, y nosotros, me imagino, si hay cosas que no las hacemos acá, tampoco las hacemos ahí, ¿no es cierto? Porque somos conscientes de que seguimos siendo la iglesia tomando mate en la costanera. Entonces evitamos ciertas conversaciones y actitudes. Y si acá no chusmeamos y no le sacamos el cuero a nadie, tampoco lo hacemos tomando mate en la costanera, porque entendimos que la iglesia sigue estando ahí. Soy la iglesia. Implica también que la iglesia es una comunidad diferente a todo. La iglesia no es la familia, esto qué bueno recordarlo siempre, porque no nos ha pasado acá, seguramente no nos va a pasar, pero en otros lugares nos ha pasado que hay padres o tíos o abuelos que traen a los niños el sábado de la tarde para que les enseñemos en 1 hora y media lo que ellos no les enseñan en toda la semana. La iglesia no es la familia. Los líderes y pastores no son los padres tienen función de padre y tienen responsabilidad de padre, y la iglesia es la iglesia. Es una comunidad distinta. La iglesia no es la escuela, la iglesia no es un estado, la iglesia es iglesia. Implica también para nosotros que la iglesia se sobrepone a las luchas externas e internas. Siempre la iglesia tuvo enemigos en el mundo. Desde que Jesús resucitó y empezaron a mentir y pagaron a los soldados romanos para que hagan correr un rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo, y desde entonces, cada vez que leemos el libro de Hechos, cada vez que leemos las cartas de los apóstoles, cuando estudiamos la historia, ¿qué encontramos? Que la iglesia siempre ha tenido enemigos, pero siempre permaneció creciendo, ¿o no? Y sigue creciendo. La iglesia siempre ha tenido enemigos íntimos, falsos maestros, falsos cristianos, hermanos que introducen encubiertamente herejías, líderes que introducen encubiertamente herejías dentro del cuerpo de Cristo, y otros que diciendo ser cristianos producen divisiones, y aún así la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando. Hace 2000 años ha llegado a muchos países, muchos idiomas, traduce la Biblia, sigue enviando misioneros. La iglesia no se detiene y no se va a detener. Va a seguir creciendo, va a seguir avanzando. Implica finalmente que ser iglesia es tener vínculos profundos y duraderos. Ser iglesia es tener vínculos profundos. Eso significa que anoche me mandaban un mensaje de WhatsApp de otro lugar, insisto, no de acá, y me preguntaban, me dice, yo no sé, por una situación, por otra, estoy pensando que tendría que cambiarme de mi congregación a otra, pero me cuesta dejar esta en la que estoy. Y le pregunto, ¿por qué te cuesta? Y porque acá tengo mi familia.
acá, no en la familia de sangre, ¿no? En la iglesia está mi familia, acá crecí, acá tengo amigos, tengo mis pastores. Y yo le decía a esta persona, qué bueno que te cueste tanto cambiar de iglesia. Se lo digo justo yo que... Pero qué bueno que te cueste tanto, porque es muy triste cuando me encuentro con personas que me dicen, sí, el año pasado estaba en una, ahora estoy en otra, y el año siguiente está en otra, y cambian de iglesia como de camisa, y eso demuestra cierta superficialidad en los vínculos. Es como, no logro tener amigos, no logro tener la familia, no encuentro acá eso que el Señor quiere que encuentre. ¿Sabe qué? Ser la iglesia es un privilegio, es un don. No todos tienen el privilegio de ser la iglesia del Señor. No todos han tenido el don de ser salvos. Y hoy que es Viernes Santo y estamos recordando la muerte del Señor Jesús, comencé pensando en la última cena del Señor y entonces me di cuenta, o el Señor me ayudó a darme cuenta, que cuando Jesús murió, no murió por individuos, murió por una comunidad. Por supuesto, la salvación es individual, es personal. Yo no puedo aceptar a Jesús por mis hijas, lo tienen que hacer ellas. Cada uno tiene que encontrarse con Jesús. Pero cuando somos salvos, no somos llamados a vivir la salvación individualmente, sino que somos incorporados a un cuerpo y vivimos nuestra salvación en comunidad, con la iglesia, un lugar donde podemos servir, donde somos servidos, y también eso tenemos que aprender, a dejarnos servir por otros. Una iglesia donde podemos desarrollar nuestros dones, donde podemos conocer más a Cristo y dar a conocer a Cristo, y esto es un regalo del Señor. Ser la iglesia es un regalo del Señor. Finalmente quiero leer con ustedes Juan 17, 25 al 26 y vamos a orar. Así termina la oración de Jesús, justo cuando vienen los soldados a arrestarlo. Juan 17, 25, leo Nueva Versión Internacional. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos, sus discípulos, su iglesia, reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Me resulta difícil leerlo sin emocionarme. Es una oración de Jesús por su iglesia, no por Pedro, no por Juan, no por los más famosos. Algunos discípulos a veces dicen, ni nos acordamos de quiénes eran. No por Felipe, por Tomás, no por 3 o 4, por su comunidad. Yo estoy con ellos. Señor, les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que mi amor esté en ellos y yo mismo esté en ellos. En esta mañana a mí me gustaría que pudiéramos meditar y reflexionar en lo que significa ser la iglesia del Señor. Qué bendición es ser la iglesia del Señor. Vamos a orar. Si ustedes quieren pueden ponerse de pie, si no pueden hacerlo sentados. No hay inconveniente con eso. Pero si lo desea, me gustaría que pueda tomar la mano de la persona que tenga a su lado y que pueda darle gracias a Dios por esa persona, por ese hermano, por esa hermana, que además de ser su familia, que sea su cónyuge, su hijo, es la iglesia del Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tener esta experiencia que hemos tenido nosotros! Venir desde 1300 kilómetros y encontrarnos acá con ustedes, que es como si nos conociéramos de siempre, porque somos hermanos en Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por eso. Señor Jesús, en este día, en esta oportunidad en la que estamos cantando, recordando tu sacrificio en la cruz, por medio de tu palabra también reflexionamos hoy en la importancia, el valor, la riqueza de ser tu iglesia. Vamos a compartir tu cena en un momento y esto es algo que debe hacerse con conciencia del cuerpo de Cristo. De hecho, tu palabra lo dice, el que come y bebe sin discernir el cuerpo, si no hemos entendido lo que significa ser tu iglesia, oh Señor, ayúdanos
a valorar tu cuerpo, a amar a tu iglesia, a amarnos entre nosotros, a servirnos en humildad, a levantar al que cae, buscar al que ha fallado, a estar siempre dispuesto a servir a pesar de la traición y de la decepción, a confiar en que el gobierno de la iglesia es tuyo y no nuestro, a poner nuestra esperanza en que Jesucristo es el Señor y la iglesia ha avanzado, sigue avanzando y lo seguirá haciendo a pesar de las dificultades y pruebas. Gracias, Señor, gracias por esta hermosa herencia que nos has dado de ser parte de tu cuerpo, de tu reino, aquí y ahora y para siempre. Gracias por mi hermana que tengo al lado. Te pido que lo bendigas, que la bendigas, que lo fortalezcas, que uses su vida, que la protejas en medio de cada lucha. Si está teniendo alguna dificultad en su fe, si está peleando por su fe, te pido que lo fortalezcas en su espíritu por tu Espíritu Santo y que le des la victoria en esa batalla. Gracias, Señor, por tu familia, por tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén.